buenos días. Soy Samuel Pérez. Como veis ahí en el logo de arriba, trabajo en Iberdrola y voy a hablaros de electricidad. Así que os podéis imaginar que os voy a hablar bien de ella, ¿no? Es obvio. Yo llevo 27 años, madre mía, 27 años en Iberdrola, pero de lo que os voy a hablar hoy corresponde al trabajo de los últimos 5 años. Digamos que los primeros 20 me dedicaba a cosas serias como soldaduras, materiales y mantenimiento especializado, y ahora me dedico a la bola de cristal. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero tiene una segunda parte, que es que soy tertuliano y por eso estoy aquí. Así que os voy a contar qué es lo que hemos visto en la bola de cristal, ¿no? La electricidad la conocemos todos, eso no... Vamos, pero ¿sabemos cuánta electricidad se utiliza? De todas las maneras y expresiones de las fuentes de energía, ¿la electricidad es la mayor, la menor? ¿Dónde está? Bueno, pues hay muchas clasificaciones y muchas maneras de hacerlo, pero si miramos el consumo energético de, no sé qué año es, que el 22, es reciente, 115.000 teravatios hora. Eso es una barbaridad de energía. Pues de eso, el 17, el 20, números redondos, la quinta parte es electricidad. Es la puntita del iceberg. Luego, en procesos industriales, calefacción, calor y frío. Ya digo que hay muchas maneras de clasificarlo y todas tienen pros y todas tienen contra. La mitad. Y en el transporte lo que queda, el 32. Aquí, como os podéis imaginar, estamos hablando casi todo oil, petróleo, ¿no? En la parte, todavía la participación de la electricidad en el transporte es muy, muy escasa. Eso es hoy. ¿Pero qué pasa en 2050? Pues que la electricidad va a ser la mitad, prácticamente. Por supuesto, la cantidad de energía no va a ser la misma. No os voy a decir si más o menos, pero no va a ser la misma. Y en el calor y frío, en procesos industriales, un 40%, 39%, y el transporte va a quedar un 13%. Es decir, que hay un proceso de transformación hacia la electricidad. Pero aquí hay más cosas. Os decía, esos son porcentajes. Claro, los porcentajes al final hay que interpretarlos también en el valor absoluto. Y la energía total que se va a consumir, energía primaria, es menor. Y además de menor, pues va a ser verde. Así que lo que tenéis en el fondo... ¿De qué os suena este color verde? Es así, por decirlo. Bueno, es decir, la electricidad va a estar ahí, va a ocupar la mayor parte de la fuente de energía y, por lo tanto, esto pues va a ser algo que hay que tener en cuenta. O bien va a ser una oportunidad o bien va a ser lo contrario. Vamos a ver si somos capaces de convertirlo en una oportunidad. Esto es lo mismo que os acabo de contar, pero puesto como más en serio, ¿no? Para que no parezca que solo me dedico a los dibujitos creativos, ¿no? De un 20% pasamos a un 50-60%, ese 48 que mencionaba antes, y de unos 23, me falta un cero, como podéis apreciar, 23.000 teravatios pasamos a 60.000. Es un factor mayor de 2 y pico por ciento. Por supuesto, es bola de cristal, con lo cual los resultados en 2050, si hay alguno que se acuerda en 2050 y me lo tiene que rebatir, lo admitiré con total humildad. Entonces, ¿qué representa esto? Bueno, pues como os decía, es un desafío. ¿De dónde va a salir toda esta energía? ¿Vamos a quemar carbón? Pues no parece. La tendencia es que se va a seguir instalando fuentes de electricidad renovable. Solar va a haber muchísimo, eólica, tanto terrestre como marina, va a haber muchísimo, pero es que ya está ocurriendo. Ahora mismo, en 2022, más o menos el 25% de la electricidad que se produce en el mundo es de origen renovable. En el mundo, porque si nos vamos a España estamos en 40% más o menos, así en números redondos, y lo importante de todo esto es que es una tendencia que va a más. En el 2030, que eso es pasado mañana, son 7 años, nos quedan, no da tiempo casi ni hacer planes. Se espera que lleguemos al 50% en el mundo, pero es que en sitios, esto no sé si apunta aquí, en sitios como Brasil, que claro tienen agua hidráulica, un 95%, pero en España, que a veces tenemos sequías, si no recuerdo mal, estaremos hablando del 75%. En este caso, aparte de la hidráulica que ya tenemos, pues también, obviamente, solar
y viento. En España no tenemos plataforma continental, con lo cual el offshore nos va a costar bastante desarrollarlo. Hay tecnologías flotantes y todo esto que, de nuevo, son oportunidades para desarrollar en la parte de generación eléctrica. Pero cuando uno genera electricidad, cuando uno oferta, en el otro lado tiene que compensar con la demanda. Entonces, si vamos a ser capaces de producir tanta electricidad, es porque hay demanda, ¿o no? Porque si produzco mucha electricidad, de repente no hay demanda, ¿cuál es el precio de la electricidad? ¿Qué pasa el Viernes Santo, un abril soleado con viento? Pues que la electricidad vale cero. Y cuando alguien invierte y el precio que consigue es cero, ¿qué hace con la siguiente inversión? Se lo piensa, como poco. Es decir, es importante que vayan acompasadas la oferta con la demanda. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos hablando de tantos proyectos de renovables para, digamos, aumentar la cantidad de electricidad que se está generando? Bueno, pues porque está cambiando la visión de cuánta demanda eléctrica va a haber. Si miráis aquí en el dibujito este, en 2017, hace, pues ¿cuánto? 5 o 6 años, pues unos cochecillos, unas motos, eso era lo que pensábamos, aparte de los electrodomésticos, por supuesto, que llevamos décadas utilizándolos, las luces, obviamente, el metro. Pues no parecía una demanda muy grande, 20% se podía electrificar. Hablo de potencial, no de lo que estuviera. Pero es que 2 años después aparecen autobuses eléctricos, con grandes baterías que hay que cargar. Aparecen camiones pequeños. Aparecen bombas de calor industriales. Esta semana ha salido una noticia, en Colonia van a poner una bomba de calor de 150 megavatios, que va a coger el calor del Rin y lo va a meter en la calefacción de la ciudad. 150 megavatios. Consumo, demanda. Estamos hablando todavía del 19, por supuesto, los aires acondicionados en España, en la zona del sur de Europa, en Oriente Medio no se podría vivir sin aire acondicionado en verano. En el norte de Europa no se puede vivir sin calefacción. Eso se puede electrificar. Bueno, parece que de momento encontramos usos, pero es que pasan 2 años más en el 21 y empezamos a ver que los camiones grandes se pueden electrificar, vía directa con baterías o vía indirecta con hidrógeno. Ahora no discutimos eso. Se van a electrificar porque al final el hidrógeno o es verde o no tiene por qué ser de otra manera. Es decir, se va a producir con electricidad. Pero es que, ¿qué ocurre con la industria del acero? 9% de las emisiones mundiales vienen del acero. ¿Merece la pena que intentemos descarbonizarlo? ¿Cómo se puede descarbonizar el acero? Pues hombre, aparte de reciclar, que es la solución fácil y obvia, si quieres generar acero primario y tener en cuenta que cuando metes una viga en un edificio intentas que te dure 80 o 100 años, como poco. Es decir, que no es como las latas de Coca-Cola que a los 3 meses tienes que reciclarlas. El acero, hay que generar más acero primario. Bueno, pues hay un proceso, el DRI, la reducción directa del hierro, que se puede hacer hoy con gas natural, pero también se puede hacer con hidrógeno. Y vuelvo a lo mismo, el hidrógeno lo hemos generado con electricidad. Es decir, la producción de acero va a ser otra gran fuente de demanda. No es para mañana, no es para pasado, pero quizá en una década empecemos a tener proyectos en este sentido. Por supuesto, las redes de calor, con las bombas de calor que os acabo de comentar, que están ahí. ¿Y qué me decís de los electrocombustibles para la aviación, del amoníaco para 20 usos aparte de los fertilizantes? Es decir, parece que esa demanda que hace 6 años nos parecía que iba a ser muy pequeña, del 20%, ahora estamos hablando de que cerca del 80% de los usos energéticos son electrificables. Es decir, que tiene sentido hacer proyectos de generación renovable porque tiene sentido que vayamos a poder utilizar esa energía y que sea un negocio, porque al final si no es negocio pues no se hace, ¿no? Esto es más antiguo, esto lo hice hace 3 o 4 años, pero viene a decir lo mismo. ¿Cuál es el potencial? Aquí no hablo de 2050, aquí vamos hasta el final, hablamos de ¿hasta dónde podría llegar? Bueno, pues más o menos el 80-85% es electrificable directamente. Y el resto no, el resto con hidrógeno, que también es electrificable por vía indirecta. Es decir, esta es la utopía, no vamos a llegar a eso, nos quedaremos más abajo, pero potencial hay. Es decir, tiene sentido seguir invirtiendo en renovables
porque tiene sentido que la economía se vaya electrificando y descarbonizando. Descarbonizar y electrificar no es lo mismo, pero en 3/4 partes coinciden. Hay una parte que no lo haremos con electricidad, será con biomasa, con biogás, con lo que se nos ocurra, pero la mayor parte del esfuerzo de descarbonización pasa por electrificar. Y como esto es un poco estrategia, pero como ya está pasada, ya la conocéis, pues lo puedo contar, ¿no? En el año 2000, ¿a qué se dedicaba una empresa como Iberdrola o como Endesa? También hacía lo mismo. Bueno, pues teníamos carbón, nuclear, decidimos poner unos cuantos ciclos combinados en el año 2000. En aquel momento las simulaciones decían que nos cabían 8 o 10 ciclos combinados y pusimos como 20 o 30, pero esos son detalles sin importancia, ¿no? Teníamos hidráulica, por supuesto había que invertir en redes para hacer todo esto. Solo pensábamos en la generación. En la parte de la demanda, ese no era nuestro business. Eso, bueno, la gente pues pedía electricidad, no había que preocuparse de eso. Ahora, ¿dónde estamos? ¿22, 23 más o menos? Pues aparte de producir con nuclear, con los ciclos combinados que nos quedan, con todas las renovables que hemos puesto, que en el anterior estábamos en, bueno, esto hay que desarrollarlo, a ver qué pasa. Bueno, ahora no, ahora es una realidad, esta es la tecnología madura, las renovables son la tecnología de hoy. Pero es que además nos ocupamos también del lado de la demanda. Estamos desarrollando infraestructura de recarga, estamos desarrollando la movilidad eléctrica. Vehículos ligeros, ya no lo discute nadie. Vehículos más pesados, con paciencia tampoco, aún se discute, pero llegará, nuestra visión es que no se va a discutir, salvo en... A ver, hay sitio para todo el mundo, de lo que hablamos es de la decisión mayoritaria, ¿no? Esa es la que puede cambiar. Pero es que hay otras oportunidades. El hidrógeno, que no hace falta hablar, venimos de una mesa redonda en la que se ha estado hablando de la cantidad de posibles usos y de potencial, pero es que tenemos el consumo de calor en los edificios. El 50% de la energía en Europa se gasta en calor. En España un poco menos porque el clima nos ayuda, al 40 y pico. Pero sigue siendo un 40% de la energía. ¿Cuánto eran? 115 teravatios. En España solo, anuales. Bueno, pues si toda esa cantidad de energía podemos generarla con una bomba de calor, para empezar vamos a reducir la energía a 1/3 de energía primaria, porque una bomba de calor, por cada kilovatio, te da 4 de calor. Hombre, no es que sea magia, es que una bomba de calor lo que hace es coger el calor de la calle y meterlo dentro, o sea, no es que lo cree, no va en contra de la termodinámica. Pero va a ser eléctrico. Volvemos a ver cómo la cantidad de energía primaria consumida va a ser menor, pero la cantidad de electricidad va a aumentar, sobre todo en porcentaje. Esa es la visión de hoy. Pero ¿cuál es la visión para 2030? Pues que va a haber nuevas fuentes en el lado de la producción, geotermia, biogás, quizás reactores modulares, por supuesto almacenamiento en todas sus posibles versiones, desde la versión, por supuesto, bombeo, que la tenemos separada, baterías, pero también almacenamiento térmico. Cualquier manera de almacenar energía nos sirve, porque creo que no hace falta que os cuente que las renovables tienen la mala costumbre de producir cuando les viene bien a ellas, no cuando te viene bien a ti. Entonces hay que intentar capturar esa energía cuando la han producido y entregarla cuando conviene más. Así que el almacenamiento, tecnología clave. Por supuesto, tecnologías flotantes, tanto eólicas como solares. Y en el lado de la demanda, pues tenemos puertos, enorme consumidor. La mitad de la contaminación de Barcelona viene del puerto. Si conseguimos descarbonizar las actividades del puerto de Barcelona, le vamos a hacer un favor a sus ciudadanos. En Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en todos los puertos de España y, por supuesto, de Europa, hay planes de descarbonización. Pensad que cuando llega un gran carguero, cuando llega un crucero a un puerto, tiene que seguir funcionando y su combustible suele ser diésel. Los barcos mercantes tienen un fuel bastante asqueroso para cuando van por mitad del mar, pero cuando están en puerto queman diésel para producir algo menos de molestias. Si esa energía en el puerto se les da a través de un enchufe al barco, acabamos de dejar de echar un montón de toneladas de CO2 solo por las actividades durante el atraque de los barcos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una gran... Pero es que luego probablemente nos va a hacer falta agua, necesitaremos desaladoras. El acero que os comentaba antes,
el frío industrial o residencial, porque si sigue subiendo la temperatura en verano, pues la climatización va a ser obligatoria. Pero es que incluso para fabricar la tecnología que necesitamos para la generación, hace falta utilizar energía, como por ejemplo para el refino del silicio, etcétera. Otros factores que hemos comentado antes, como toda la parte de climatización. Va a haber demanda. ¿Y de dónde sale todo esto? Por dar algunos números de un par de sectores en los que, bueno, pues son ejemplos claros. Uno de ellos es la movilidad, el transporte. Se está pensando que hacia 2040 vamos a tener más de 600 millones de vehículos eléctricos. La demanda va a multiplicarse por 50. Es fácil, no es porque se aumente mucho, es que ahora tenemos muy poca. Es decir, multiplicar por 2, 1 es relativamente sencillo, multiplicar por 2, 1 millón, ya nos cuesta más, ¿no? Bueno, pues tampoco tiene, no toméis el por 50 como si fuera una cifra gigantesca, porque en realidad partimos de muy abajo. Pero en cualquier caso vamos a pasar de 24 teravatios hace un par de años a 1.500. Estoy hablando de cifras globales, ¿eh? Son macro cifras de las que uno se permite dar, que luego si no acierta, pues bueno, más o menos la precisión te ayuda, ¿no? En cualquier caso, para que eso sea posible, y lo estamos hablando, ya sea recarga eléctrica o la parte que haya de hidrógeno, la que sea, va a necesitar una infraestructura de recarga. Eso es importante para el desarrollo. O sea, la clave, más que ahora mismo el desarrollo de vehículos con batería, que tenemos ya, creo que hay 500 modelos distintos de los fabricantes, va a ser la infraestructura de recarga. Parece una novedad, pero en 1940 y poco se fundó la CAMSA precisamente porque no había gasolineras en España. Y había que poner gasolineras. Se decidió que cada 50 kilómetros de carretera había que poner una, por decreto ley o lo que se estilara en aquel momento el que mandaba, y se puso una gasolinera cada 50 kilómetros. Décadas después se privatizó y la CAMSA se convirtió en Repsol y ahora pues, son explotaciones completamente privadas. Pero hubo esa iniciativa inicial. Yo no digo que ahora tenga que haber una iniciativa pública. Lo que quiero decir es que en algún momento hay que desarrollar esa infraestructura. Y ahora es cuando se está desarrollando, creo que va a despegar en los próximos 2 o 3 años, va a ser bastante obvio. La otra gran fuente, ya lo mencioné antes, es el calor. Tenemos la gran suerte que las bombas de calor es una tecnología que es maravillosa. Algo que es capaz de, por cada unidad de energía que le entregas, te devuelve 4, vale, que las mangas del exterior, pequeños detalles sin importancia, pero a ti, en casa, la calefacción te cuesta la cuarta parte en energía, en unidades físicas, en unidades de euros, allá entran otros factores, los impuestos, etcétera, etcétera, que serían objeto de otro debate, de otra charla. En cualquier caso, es una tecnología extremadamente eficiente. Se gastaban 6 teravatios hora al año en calefacción eléctrica en España. 6 veces. 36 se espera utilizar en 2030. Y esta simulación ni siquiera la he hecho yo, es el PENIEC el que lo pone. O sea, es cifras oficiales, que también, por supuesto, son discutibles y que yo personalmente creo que se han quedado cortas, pero desplazadas en el tiempo. En el 2030 será algo menos y luego será mucho mayor. O sea, el despegue está tardando más, pero luego será más rápido. No hace falta que lo cuente, pero una bomba de calor sirve para dar calor, sí, sirve para dar frío en verano, la misma máquina, porque le das la vuelta, son reversibles y, por supuesto, te da el agua caliente. Sí, sí, perfecto. Y te evitas la infraestructura de gas, la caldera más el aire acondicionado en verano. Es decir, tiene ventajas, también tiene inconvenientes. No digo que no, uno de ellos es el precio. Hay que buscar la manera de que la inversión inicial se reduzca. Hay varias maneras que podemos hablar, pero al final, si os fijáis, las cosas empiezan por la tecnología y acaban desarrollando modelos de negocio. Y quizá el modelo de negocio que tenga que ver con esto es que de alguna manera el equipo no sea propiedad del usuario, sino que ese equipo lo ponga la compañía y luego, en módicos plazos de 5 euros al mes, pues se ocupe del mantenimiento y tú solo tengas calor como servicio. Igual que tenemos ahora electrones como servicio. El electrón te llega a casa y a ti te da igual de dónde ha salido el electrón. Vamos, no te da igual, quieres que sea renovable, etcétera, pero
no te ocupas tú de generar ese electrón, no tienes un generador en cada uno de los edificios, sino que viene. Bueno, pues quizá ese pueda ser el modelo de negocio. En este sentido, pensar no solo en bombas de calor individuales o colectivas de edificios, sino también todo lo que tiene que ver con redes de calor. En España se produce muy poquito o se da muy poquita calefacción con redes de calor, pero países como Dinamarca están por encima del 80%. Aquí hay dos oportunidades. En las zonas sin redes de calor, crearlas, como puede ser España, y las zonas con redes de calor desarrolladas de hace mucho tiempo, descarbonizarlas. El 90% de las redes de calor de Alemania utilizan carbón, o fósil en general. Bueno, pues ese ejemplo de Colonia que os ponía al principio es porque Alemania ha puesto sobre la mesa 3.000 millones de euros para descarbonizar las redes de calor de su país. Bueno, Alemania pone dinero a las puertas para todo. Eso tiene ventajas e inconvenientes y si te equivocas la cagas, pero bueno, también hay que reconocerles el mérito de poner el dinero, ¿no? Unos pequeños detalles, como veis está en inglés porque no es mío y no he querido ni siquiera traducirlo, son datos de la Asociación Europea de Bombas de Calor. Se espera que para 2050 se instalen 1,8 billones de bombas de calor en el mundo. 60 millones de ellas se van a vender de aquí a 2030 en Europa. Así que si alguien está pensando en entrar en el negocio de sensores para bombas de calor, acerta seguro. Y en el año pasado se han vendido 3 millones de bombas de calor. 3 millones de bombas de calor. Es un negocio que está despegando hasta el punto que probablemente tenga interés fomentar la industrialización, intentar que las fábricas estén en Europa, a ser posible en España, porque tenemos muchas renovables. ¿Por qué vamos a exportar la energía para que la industria esté en Alemania? Pongamos las industrias en España, que el valor añadido es más fácil. Es más fácil transportar una viga de hierro que transportar la electricidad o el hidrógeno para fabricarlas en Alemania. El que tenga dinero para hacer inversiones, por favor, que lo utilice. Y bueno, pues nada, el resumen y luego las preguntas. La electrificación es el camino más rápido para descarbonizar. Creo que es un mensaje que ya habéis oído muchas veces y no hace falta insistir. Esa electricidad además va a ser renovable, lo vamos a ver. Pero es que además lo que está al otro lado de la balanza, la demanda, es el reto y la oportunidad que tenemos por delante. Así que, pues ya está. Tenéis todas las redes abiertas para las preguntas que queráis hacer. Los amigos siempre se lo merecen. Iba a preguntar, ¿y la generación distribuida? También, todo cabe. Pues no has hecho referencias, está claro que a nosotros a lo mejor no nos viene bien, pero... Os ha llegado bien la Sí, nos viene bien. Se hablaba que era un futuro. Sí, sí. A ver, de todas formas, un parque eólico de qué sé yo, 20 megavatios, comparado con las centrales nucleares de 1000, podría antes considerarse distribuida. El de que tengamos autoconsumo en casi todos los tejados, que por cierto es un efecto tremendo en ¿cómo decirlo? Sigues consumiendo, pero eso no aparece en la demanda porque lo restas directamente. Tiene un efecto tremendo. Quizá habéis oído hablar de la curva del pato, que viene a ser, por la mañana aumenta la demanda, a mediodía con el sol baja la demanda y luego vuelve a subir por la noche. Bueno, pues el pato se le ha roto la espalda. Ahora hace así, baja así y sube. Lo llaman la bola de cañón, porque más bien parece un cráter producido por una explosión. La bajada de demanda a mediodía es tremenda en países como Australia e incluso como España. Eso está ahí sobre la mesa. Por supuesto hay que tenerlo en cuenta en la ecuación y yo creo que es algo que no se puede parar y de hecho hay que fomentarlo. Entonces, forma parte de esas ecuaciones, 18 ecuaciones que tienes que resolver al mismo tiempo para saber cuál es el óptimo, pero a mí me parece positivo en general. O sea que... Bueno, pues muchas gracias a todos y estaré por ahí si tenéis más preguntas.